Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Primer libro de Crónicas, capítulo 1. Los dos libros de Crónicas formaban originalmente una obra continua. Su nombre literalmente es Libro de los Sucesos de los Días. Realmente era un diario llevado en las cortes orientales para registrar los acontecimientos diarios. Los libros de Crónicas son básicamente un registro bosquejado de la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta el período persa. Sobre todo se pone énfasis en la historia de David y sus sucesores en la nación de Judá. El registro es principalmente acerca de Judá, no de Israel. Los detalles concernientes a Israel solo se presentan en forma incidental. Se da considerable énfasis en estos libros al reinado de David, la edad de oro de la historia de Israel. Sin embargo, se omiten muchos detalles referentes a David, tales como su reinado en Hebrón, su pecado contra Urías Eteo, la rebelión de Absalón y asuntos similares. El motivo de la historia es exponer el propósito de Dios en las vicisitudes del pueblo escogido y mostrar cómo declinó la nación y cómo hasta el templo santo, con su ritual sagrado, fue finalmente destruido como resultado del pecado. Los reinados de los reyes buenos de Judá, buenos por lo menos durante una parte de sus reinados, Josafat, Joás, Ezequías y Josías, resaltan en forma particular y se recalcan especialmente los incidentes derivados del interés de los gobernantes en reformas religiosas y en la restauración del templo y sus servicios. El cronista introdujo nuevos detalles respecto al templo, su ministerio, las fiestas religiosas. Sin embargo, se interesaba no tanto en el ritual como en la vida, no tanto en el templo como en el corazón de la gente. Israel había de ordenar su vida según la santa ley de Dios, manteniendo fija y constante su atención en las recompensas o en los castigos que serían el resultado de la obediencia o de la transgresión. Había un nuevo énfasis en la rectitud, una presentación más plena de la estrecha relación entre la piedad y la prosperidad y entre la perversidad y la adversidad. Crónicas se escribió, o por lo menos se completó, a fines del siglo V a.C. Como puede inferirse en las listas genealógicas del libro, que llegan hasta el tiempo de Nehemías, probablemente fue el último de los libros bíblicos escritos, como lo indica su lugar al final de la Biblia hebrea. En su preparación se usaron documentos oficiales, escritos por profetas y otros autores inspirados. Todo lector cuidadoso de Crónicas ha quedado impresionado por la predilección del autor, por los datos genealógicos, que por ejemplo constituyen a plenitud el capítulo 1 de este libro. Repetidas veces se dan listas de nombres de funcionarios del templo o del palacio, administradores civiles, oficiales del ejército y otros. Entre estos están los siguientes, versos 1 al 4. Adán, Set Enos, Cainán, Mahalaleel,
Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Este registro de nombres demuestra que Dios no solo está interesado en las naciones, sino también en los individuos. Aunque desde Adán hasta hoy han vivido millones de personas, Dios sabe y recuerda la cara y el nombre de cada una de ellas. Cada uno de nosotros es algo más que un nombre en una lista. Nosotros somos personas especiales a los que Dios conoce y ama. A medida que reconocemos y aceptamos su amor, descubrimos tanto nuestra singularidad como individuos, como nuestra solidaridad con el resto de su familia. El libro de Crónicas comienza súbitamente con una lista de nombres que empieza con Adán, el primer nombre. No se da razón para comenzar con esta lista, pero evidentemente el propósito era rastrear la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta la caída de Israel y de Judá y la restauración posterior al exilio babilónico. En los versículos 1 al 4 se dan 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Los nombres son los mismos que los de Génesis capítulo 5. Con todo el registro, está muy abreviado ya que se presenta en la forma más corta posible. Querido Dios, la historia, la arqueología y la Biblia son una evidencia clara de que tú eres el Dios que rige los destinos de este mundo. Lo que prometes lo cumples y pronto vendrás para poner fin a esta historia de pecado y de dolor. En Jesús, amén. Dios te bendiga.